Hay gente ahí al fondo hablando. Oscar Buenafuente, no sé qué le pasa, pero Pero no está atendiendo. tome su asiento, por favor. No, tienes que... ahí. 1-2, 1-2. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Señores con Barba hablando de TVOs. Classic. Pero bueno, y hemos venido hoy a hablar de el último TVO de Luis, Meseta. Yo creo que todos los que estáis aquí, a Luis seguramente ya lo conocéis, ¿no? Pero bueno, quería hacer empezar haciendo un poco de historia, dado además que empezamos a hacer TVOs prácticamente juntos en editoriales parecidas y todo eso. Y sobre todo me gustaría hablar así de entrada para hacer un poco de intro a esta, que yo creo que es tu novena novela gráfica o la décima, contando los 5 libros de García. Pues ya creo que es la decimotercera. Decimotercera, contando con pues, contando los primeros álbumes. No, pero decía novela gráfica. O sea, mi tesis hoy es la siguiente, que es que a nuestra generación nos han ido cambiando un poco las reglas del juego desde que empezamos, Sí. ¿no? Que tú y yo empezamos, que lo que había que hacer era grapas, ¿no? Empezaron tú con Rayos y Centellas y todo eso, en Camaleón, ¿no? Y un poco nos viene el advenimiento de lo que ahora es el formato por defecto de un cómic, que es la novela gráfica, el formato que tienen tus TVOs, ¿no? Desde hace 12 años, ¿no? Nos viene un poco ya cuando estamos ya hechos, ¿no? Nosotros, pues, por Claro. eso. Pero tú eres de los primeros autores, yo creo, de nuestra generación que adopta este formato, ¿no? Esta cosa del relato largo de más de 100 páginas con una vocación de novela o de largometraje, ¿no? Y yo veo que es como si hubiéramos pasado nuestra generación de ser cortometrajistas, ¿no? A de repente que nos dijeran, no, ahora lo que hay que hacer son largometrajes. No, yo me acuerdo de pensar, hostia, hay que hacer 100 páginas, tío. Y yo que estaba preparado solo para hacer 30, ¿no? Mi formación era esta. A ver cómo se gestiona esto. Bueno, Y tú con Deliverance, que creo que es la primera vez, ¿no? Que afrontas un proyecto de este tipo, ¿no? Eres el primer amigo, en todo caso, la primera persona así cercana que dice, no, yo me apunto a esto. Es lo bueno, que, ¿no? claro, lo que te quería explicar es que Endurance, Endurance, sí, pero... cuando me lo planteé, que fue en el 2008, sí que había salido ya Paco Roca con Arrugas y a Stivel había editado Blanket. Ese sí que fue el pistoletazo de lo que sería la moderna novela gráfica. Y mi idea era que yo tenía muchas ganas. Yo ya había publicado con David Muñoz y entre otras sordas Residuos, pero era un álbum a la manera europea, ¿no? Un álbum de 68 páginas, en un formato más grande y tal, ¿no? Muy afrancesado. Y cuando me plantearon presentar algo para Planeta, pues yo tenía muchas ganas de hacer un manga. O sea, no tenía la idea de una novela gráfica, porque todavía era un género, un formato, digamos, incipiente. Entonces, mi idea era replicar los mangas en ese momento de Osamu Tezuka, que lo estaba leyendo mucho, me estaba gustando muchísimo y quería hacer algo así con muchas páginas y tal, ¿no? Y ese fue mi primera obra de esas características. Luego, evidentemente, se terminó enmarcando en lo que ya eso consideramos la moderna novela gráfica española. Pero mi idea era yo quiero hacer un manga en blanco y negro, con trama. Bonito, claro, porque porque además el blanco y negro ha sido tu marca, bueno, una de las características, ¿no? de tu estilo es ese negro tan potente, ¿no? O sea, más que el blanco, ¿no? Es que tú pones los negros, yo creo, como nadie. Y cada vez más. En este último, de hecho, digo, buah, el impresor debe estar súper contento conmigo porque todas las páginas están hipercargadas de negro, ¿no? Imprimir eso suele ser más complicado que al revés. Sí, me acostumbré a trabajar en blanco y negro también un poco como una imposición editorial, en el sentido de que se tarda mucho más en hacer un TV a color y no se da cuenta. Entonces, pues poco a poco me fui, digamos, orientando hacia esa estética y la fui desarrollando y de hecho esa querencia por querer hacer una especie como de manga español, que luego también despuntó en García, porque García tiene esa confluencia entre cómic americano, ¿no? De género aventura, superheroico y tal, con la nueva novela gráfica española, pero con un formato muy manga, muy achaparradito. Y serializado, además, ¿no? Serializado y tal, ¿no? Entonces, al final
fui descubriendo de que era una forma de hacer en la que me sentía cómodo, la verdad. Claro, pues al final hacer TVOs, ¿no? Hay una parte que es que tienes que llegar al final del cómic, ¿no? Y tienes que plantearte muchas estrategias creativas para conseguir... Para no quedarte en medio del Sí, camino, sí, totalmente. porque es un trabajo muy duro y solitario sobre todo, y sabes que, bueno, pues tienes que echar mano de las herramientas en las que te sientes más cómodo para poder llegar a lo que tú dices, a ese final, ¿no? Bueno, pues si quieres hablamos ya del último libro, ¿no? Sí. Que es este Meseta, ¿vale? Que es un libro sobre España, básicamente. Bueno, es ¿no? Además, a mí me parece que sí, una parte. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Creo que antes lo definías tú como un noir... Un ¿cómo lo decías? No, pero un noir, no, Carpeto Betón, no, ¿cómo lo decías? Ahora tomando un café, has dicho, es un noir cañí. Un noir cañí, eso, perdona, no me salía el Sí, esto, sí. pero bueno. Que además vienes de García, que ya es una serie junto con Santiago García, ¿no? Que se dedica un poco, ¿no? A hablar pues esto, ¿no? Intentar trabajar, ¿no? Desde el género, ¿no? Pero hablando también del país en el que vivimos, ¿no? No sé si la cosa viene de aquí o si simplemente hay por ahí una inquietud tuya sobre... Claro, es un momento muy, muy particular, ¿no? En el mundo que vivimos y Meseta es un TVO muy de ahora, o sea, es un TVO de 2025, incluso yo creo que anticipando cosas, ¿no? Que están pasando ahora mismo y que seguramente no estaban pasando cuando estabas escribiendo el TVO. Lo digo porque el TVO empieza con un caos social, ¿no? Que a mí me recuerda un poco a lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Esta especie de ley marcial que se impone, ¿no? Que la gente no puede salir de casa o de las ciudades y todo esto, bueno. Bueno, respondiendo a lo primero que has comentado, sí que tengo una gran querencia por el relato, digamos, enmarcado en la actualidad española. Y ya lo he desarrollado evidentemente, con Santiago García en García, pero también en un trabajo a priori de encargo, aunque luego al final pues lo hice mío, como era la adaptación de Fariña, ¿no? Donde pues también hablo de una parte de la sociedad española, ¿no? En este caso, pues eso, el narcotráfico en Galicia. Y previamente también hace unos bastantes años, con Puerta de Luz, sobre la problemática pues de la vivienda, pero bueno, siempre está ese sustrato, digamos, social y político y de actualidad, pero luego también hay otra parte pues más de género, entonces siempre me gusta mezclar estos dos elementos para construir una historia entretenida. Pero sí, en este caso, pues Meseta obedece a esa creencia por intentar explicar pues el momento actual, ¿no? de este país. Y por lo siguiente que has comentado y tal, ¿no? De un poco de anticiparse a lo que está sucediendo, pues un poco también a lo mejor ha sucedido como nos sucedió con García, que en García estábamos realizando los dos primeros libros, se ven muy continuados, y estábamos viendo cómo la situación política en España estaba cambiando de una manera que iba, digamos, en paralelo a lo que estábamos haciendo, y estábamos un poco acojonados, porque en cualquier momento nuestra, nuestra historia se podía interpretar como algo anacrónico porque a lo mejor algo de la actualidad cambiaba radicalmente y tal, ¿no? Y no sé, estábamos como en cierta sintonía. Al final funcionó muy bien y todo encajó. Y en el caso de Meseta, pues es verdad que como también ha sido un proceso durante el 2025, ya en 2025 ya intuíamos que las cosas no iban a ir bien. O sea, de hecho en el 2025 hemos tenido todo el primer año de Donald Trump, donde el tío ha ido muy rápido, muy... muy, muy a tope con sus políticas destructivas y a la vez eso ha llevado a que ciertos grupos políticos españoles de extrema derecha directamente o de la derecha pues han continuado eso, ¿no? Han seguido esas políticas o pretenden seguir esas políticas norteamericanas, ¿no? Que son como un poco el baluarte de la internacional fascista, ¿no? La internacional ultraderechista. Y sí, yo cuando estaba haciendo el libro, evidentemente tenía ganas de comentar eso, aunque también, evidentemente, no quería que fuera la idea central del relato, porque hay muchos más elementos en una especie de batiburrillo que espero que el lector pueda apreciar, ¿no?
pero sí que es muy importante, digamos, ese cierto análisis de lo que está sucediendo en España. La historia empieza con tres personajes. Pablo, que bueno, son personas que están en Barcelona, quieren viajar a Madrid. Y eso, Pablo, un chico que tiene una razón de peso. No sé hasta el punto de hacer spoilers, creo que eso no sería Bueno, spoiler, eso se puede bueno, tiene su madre está enferma y tiene que ir a verla. Una chica venezolana y el hombre que les lleva, ¿no? En una especie de BlaBlaCar, entiendo que es, ¿no? Que es un señor que era policía y ahora se ha metido a taxista. O sea, que son también dos. Es un personaje que reúne también, ¿no? Una serie de características hispanas. Pero a lo que iba yo es que ese viaje de BlaBlaCar de Barcelona a Madrid tú lo has hecho. De hecho, o sea, hay una parte ahí biográfica, ¿no? Es que ahí es lo que yo iba a comentarte. La idea original de este libro eran mis viajes que hacía de Barcelona a Madrid y Madrid-Barcelona para ver a mi familia. No me podía costear un AVE porque era muy caro, todavía no habían salido las otras opciones. Entonces, yo me apuntaba a la app de BlaBlaCar y de ahí iba conociendo a compañeros de viaje de lo más peculiar, ¿no? Además es una forma de conocer a gente que no está dentro de tu propio círculo. Entonces hay diferentes opciones políticas y gente que ha encarado la vida de maneras muy diferentes. Y sí que me he encontrado un Ramón en esos viajes y, y era una idea que la dejé apuntada hace unos años y pues tengo que hacer algo con ello. Entonces, bueno, pues al final esto lo he ido llenándolo con más elementos, con un esqueleto que permitiera una historia más desarrollada, pero al final esas tres personas intentaba que fueran tres facetas del español medio y tal, ¿no? O sea, o tres opciones políticas predominantes. Y porque, claro, es un cómic. Venezuela, una de ellas, ¿no? Ahí está. Bueno, en realidad la chica es ecuatoriana. Es ecuatoriana, hostia, perdón. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto me lo ha preguntado mucha gente porque la gente lo confunde porque Ramón dice, tú eres venezolana, ¿no? Hostia, pues igual. Y la chica está es tan opaca, porque su vida la ha Sí, llevado sí. a ser una persona opaca, que no tiene ninguna gana de corregirle. Luego, cuando habla con Pablo, le dice que es ecuatoriana, pero a primera vista tiene a un Ramón que es una persona agresiva, que es un racista, xenófobo y tal, y no quiere, entonces se queda ahí. Entonces hay gente que me ha comentado, "Es venezolana" y tal. Pero bueno, representa a un tipo de la sociedad, Pablo representa a otro tipo de la sociedad y Ramón a otro tipo. Entonces, bueno, pues hay muchos elementos alegóricos y metafóricos en la historia y este es uno de ellos, ¿vale? Claro, la historia está salpicada de elementos, como te dices, por un lado, como agarres gráficos incluso, ¿no? Desde el Toro de Osborne hasta Goya, ¿no? Hay como hay toda una. Yo no sé hasta qué punto todo esto fue surgiendo de una manera natural, porque son cosas que uno relaciona directamente, ¿no? Con la meseta, además, con este espacio casi balardiano, que eso iremos después, ¿no? Pero esta zona entre ciudades, ¿no? En la que hay de todo, ¿no? O no sé si de entrada te hiciste tú, ¿no? Como un, ¿no? Que tiene que haber, ¿no? En este TV, o si todo iba apareciendo de un modo orgánico. Pues en parte sí que había elementos que quería que aparecieran y en parte, según iba transcurriendo el desarrollo de la realización y tal, iba incorporando, porque veía que iban encajando. Algunos elementos eran, pues eso sí, alegóricos o hacían referencia al folclore español y otros directamente me apetecía meterlos porque una de las cosas que tiene este libro es que también es un cómic de serie B o en cierta forma se transforma en un cómic de serie B y quería meter esos elementos carpenterianos. Los valarianos quizás también, porque ya en Puerta de Luz sí que adapto un poco esa forma o ese acercamiento, ¿no? a la ficción. Y, y luego, pues eso, Goya, por ejemplo, las pinturas negras de Goya sí que tenía muchas ganas de meter algo muy simbólico sobre ellas dentro de la historia, porque consideraba que todos esos elementos, ¿no? La piel de toro, el símbolo de Osborne, el gigante de Goya, tenían cabida, ¿no? El concepto España se rompe, el concepto del cabrón del campo. eh, Hay como
muchos elementos. También, por ejemplo, una de las influencias era Fuego en Castilla, un cortometraje de Valdelomar, que me fascinó cuando estaba haciendo precisamente García, por la cosa esta que tiene de blanco y negro y de acercamiento religioso, pero tenebroso también de lo que es la Castilla más cerrada. Y luego, pues, cineastas modernos como eso, como Nicolas Winfield Renf, que me apetecía mucho esta cosa de los silencios, que no sé si lo habré conseguido, pero sí me apetecía esta cosa del road trip, a veces silencioso y atmosférico y tal, ¿no? Sí, de otro que quería hablar era eso, de ese aspecto de aventura que tiene la... Que yo pensé mucho en una aventura de rol también, en un módulo de la llamada de Cthulhu, ¿no? De ese tipo de cosas en la que no se reúnen varios personajes Claro. y tienen como una... ¿no? De repente todo se tuerce, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que tú siempre tienes, ¿no? La idea esta de añadir, bueno, de añadir, o de que lo importante, ¿no? Es la aventura a través de la cual se cuenta todo. Claro, sobre todo todos estos elementos y tal que comentamos siempre al final obedecen o están supeditados a que el lector se divierta, a que el lector se sorprenda, a que cuando hay un giro narrativo o de la trama diga, hostias, esto no me lo esperaba. Que a veces puede funcionar o a veces no. Eso ya dependerá del lector de sus expectativas o de lo que esté dispuesto a aceptar, ¿no? Hace un momento estábamos hablando eso de que ahora parece un buen momento para los relatos, para las historias, tanto cinematográficas como literarias, en las que el relato empieza con un género o con un tono muy concreto y de repente, al final, ¡pum!, te lo cambia todo para llevarte a la sorpresa. Y ponemos el ejemplo de la película de Sinners, ¿no? Que no sabemos si se va a llevar los Oscars, pero ha sido nominada, tiene 16 nominaciones, por lo cual, y es una serie B. O sea, es una peli absolutamente Carpenter, ¿no? Pero parece que estamos en ese momento un poco que la gente quizás pueda aceptar que las historias no tienen por qué ser solo de un género, sino que también puedes empezar a mezclar cositas para buscar, digamos, soluciones novedosas hasta cierto punto. Igual es el momento, ¿no? En el que además el género, sobre todo el terror en estos últimos tiempos, ¿no? Somos más conscientes de que, o sea, yo creo que el terror durante, ¿no? Hasta hace un tiempo gestionaba, ¿no? Un montón de temas, obviamente, pero de un modo mucho más subconsciente, ¿no? Y ahora, ¿no? El terror que se hace, y en eso yo creo que se incluye Meseta, ¿no? Empieza a ser un terror más de tesis, ¿no? De que el autor, como lectores, todos somos conscientes ya de todos los mecanismos que se, ¿no? Y en el caso de Sines como en el de Meseta, ¿no? Está claro, ¿no? Que tanto el lector como el autor saben de qué se está hablando ahí, que ya no es ya no te lleva a una parte freudiana, ¿no? Sino que la parte es más política, ¿no? Claro, a ver, no he reflexionado mucho sobre ello, o si lo he, pero hay una oportunidad, o si lo he hecho, ha sido de manera muy ligera, pero es verdad que quizás los mitos terroríficos, ¿no? Todos estos elementos, pues, o vampíricos bueno, o de científico loco, ¿no? En el caso de Frankenstein, ¿no? O de jugar a ser Dios, ¿no? En ese sentido. O de zombies o tal. Es que se le han dado ya tantas vueltas, ¿no? Ya que al final, o lo Lovecraftiano también, que al final pues no sabes por dónde tirar, si hacer algo realmente puro y sin ambages, ¿no? Sabes, oye, mira, esto es lo que hay, no va a servir de metáfora ni hostia, sino que esto es una historia de vampiros, o pues en el caso, pues eso, por ejemplo, eso de la película de Sinners y tal, pues utilizaba vampiros como un discurso racial, ¿no? Y cultural. Entonces, bueno, pues uno va un poco más o menos haciendo, intentando que su obra al final sea lo suficientemente original para que el lector pueda verse sorprendido y entretenido, ¿no? Pero yo tampoco lo he reflexionado tanto. He descubierto hace un rato, tomando un café contigo, que estés tú a punto de ser uno de tus... No te veo, porque Zorgo y el TVO que y Residuos, el que hiciste Glenat, son a color, pero tu primera novela gráfica a color, en todo caso, el primer libro en mucho tiempo a color. Que leyendo el libro, que me parecía radicalmente en blanco y negro, me ha sorprendido muchísimo. No sé si quieres hablar de algo al respecto, si el TVO lo planteaste como algo
a color y tuviste que rehacer las páginas una vez te planteaste que era blanco y negro, o si puramente el color que ibas a poner era tan de diseño, que es otra faceta de tu trabajo que, ¿no? Que se nota que tú sabes de diseño y de cuando pones color pones un color muy sintético, ¿no? Bueno, que nos hables un poco de eso. Vale, pues básicamente sí que las primeras 25 páginas eran a color y un poco el ejemplo de color es lo que veis en portada, ¿no? Una cosa así, pues también un poco etérea e intentando que no sea especialmente convencional. Pero al final, pues eso, por el tema editorial y de trabajo, al final pues tuve que descartarlo. Retoqué esas páginas para incluir más negros todavía, porque pues había ciertas partes en las que, digamos, las reservaba para ese color y tal, pues al final, bueno, como ese color ya no hay, pues voy a cargar un poco más las tintas eh, en las páginas. Y al final estoy muy contento de que sea en blanco y negro, porque es que yo creo que es lo que le conviene a este tipo de historia y además creo que es un paso un poco más allá de lo que ya había hecho en García. O sea, que cada vez tengo un dominio mayor de ese color, ese color no, perdón, ese negro expresionista, porque no es no, no hay una iluminación natural. Y creo que aquí es donde he llegado a mi top en ese sentido, ¿no? Y no volvería a hacerlo, o sea, no recuperaría esas páginas a color para hacer una edición ahora full color, ¿no? Pero la primera idea era sí, era coger precisamente ese color, esos tonos de esas películas de Renf y llevarlo un poco al cómic. Pero bueno, al final, mira, está muy bien como está y no. Muchas veces hablando, y además creo que es una cosa universal en los dibujantes de cómic, ¿no? Cuando uno acaba un TVO, ¿no? Muchas veces, y yo creo que es el último que hago, ¿no? Y contigo esta conversación la tengo muchas veces, ¿no? Yo creo que este no es tu último TVO, claramente, vamos, espero que no, pero además yo ya no me lo creo cuando me lo dices, porque me lo has dicho muchas veces, pero bueno. Pero es que eso sobrevuela en todos los autores. Sí, forma parte. El agotamiento, este ya posparto es lo último porque no da para vivir realmente. Y es mucho esfuerzo y te agota, ya no solo físicamente, que también tenemos pues eso, achaques ya con la edad, la espalda, tal, las lumbares y tal, sino también a nivel mental. Claro. Que tiras un año trabajando en ello, un año en el mejor de los casos, porque las ideas se desarrollan a lo largo de mucho tiempo. Y cuando ya se sale a la venta, es cuando ya empieza la vida real del libro y si ves que no tiene la aceptación que habías esperado, porque has invertido tu esfuerzo en ello, pues claro, dices, bueno, ya está, se acabó. Pero al final, claro, uno pues está ahí como en la rueda esta y ya está, y nos vemos supeditados a ello, pero es verdad que es un tópico, ¿no? Andante. Esta es mi última obra. Eso la verdad es que es... Compradla, que no va a haber Yo más. siempre tengo la sensación de que tú eras, pese a todo, un dibujante bastante ágil, que una vez te pones... No sé cuál es tu caso, en mi caso la escritura suele ser la parte más áspera y más desesperante y todo eso, y en la parte de dibujo suele ser ya como hay una cierta sensación de tobogán, de ya decir, bueno, aquí ya me suelto, pero yo no sé si es tu caso y tal. Yo siempre, entre que me dices, claro, esto, ¿no? En casa de los otros los niños crecen más rápido, es una frase que se dice mucho en mi casa, ¿no? Entre que me dices que estás empezando un libro y lo has acabado, pero creo que esto nos pasa siempre con nosotros los autores, ¿eh? Digo, hostia, pues ya está el libro hecho, ¿qué me dices, tío? Pero no sé muy bien si tú tienes esa sensación o cuál es tu proceso, más o menos. Mi proceso es anárquico, en el mejor también de los casos, pero yo suelo ser un dibujante bastante rápido. Es verdad que en este caso, como también lo escribía, eso me suponía pues o sea, un tiempo pues o sea, que te supone que no estás dibujando, que estás pensando, que parece que no avanzas, que tal, pero bueno, al final todo tira para adelante y no sé, o sea, al menos tengo la suerte, eso sí, de que soy una persona que soy eficiente, que no me encallo en páginas,
como suele pasar con dibujantes que de repente es como, ay no, esta planificación no me sale, tal, y le dan muchas vueltas y redibujan y tal. Yo intento no hacer eso. O sea, intento tirar para adelante y ir por faena. Y lo que en literatura sería una prosa urgente, ¿no? O sea, ir haciendo ahí... Si creo que se nota el además mercado, que todo fluye de una manera como... si el mercado me lo permitiera, yo al final sería pues como uno de estos autores de novela pulp, de ir sacando libros así para que es muy miserable, porque la gente está, pues, que luego eran grandes, algunos llegan a ser grandes autores como Jim Thompson o el propio Philip K. Dick y tal, pues sacaban novelas como churros porque era lo único que podía permitirles mantenerse y tal, ¿no? Pero, pero el mercado tampoco te lo permite, No, porque... claro. Sí, cada libro tiene que ser un evento. Bueno, yo si te parece, lo dejamos aquí ya y permitimos que la gente firme, pero no sé, por un lado, no sé si tú tienes que añadir algo importante que me haya dejado sobre Meseta, algo que creas que, o si alguien tiene alguna pregunta del público. Pues podemos dejar que el público hable, por favor. Hay varios autores, podemos hacer terapia también si queréis, que sé que varios tenéis TVOs a medias y igual. Pues nada, entonces pues pasamos a la parte de firmas, ¿vale? Vale. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Pues Muchas gracias. para los Y Meseta, súper TVO. No lo he dicho, pero me ha gustado mucho. Es verdad que lo primero, ¿no? Vaya mantrago me has hecho pasar. A mí me gusta Pues voy a dejarlo para el final para que esté el tenso y conteste con más. Sí, pues. Bueno, pues si lo dice Albert Monteis es que será un gran TVO. De hecho, ¿no? La frase de David Aja, que es, ¿pero qué has hecho, Luis? ¡Qué barbaridad! Es el blur de David Aja. Pues. Y yo nada, solo decir que muchísimas gracias por vuestra presencia. Estoy muy agradecido. Sois muy generosos. Y nada, nos vemos en el próximo libro, si existe, quizás. Meseta 2.